Lo mellor pa ver la ciudad al completo ye cruciar al otro llau de la badea y ver les vistes generales de la capital cántabra, donde podemos ver la ciudad y los espacios naturales que la rodean. Ya en la orilla de la ciudad podemos atopar les nuevas construcciones que en los últimos años y dieron un aire moderno a la ciudad, como el Centro Botín nos Xardinos Pereda y el Palacio de Festivales de Cantabria. El Parque de Pereda y un espacio que nos días soleyeros ofre un lugar bien guapo para pasear, con esculturas de todas las épocas y áreas de esparcimiento ganaes en la vieja zona de Puerto. Y es recomendable visitar el Centro Cultural Botín, en lleno de arte contemporáneo. Además, en ta pueden verse de algunas de las grúes de madera que se usaban en esta zona. Este parque dedicóse al novelista José María Pereda, que en esos sobres recogió nos diálogos l'asturionés cántabru de les zonas rurales que representaba y que lo convirtieron en un autor bien reconocido y en tagüey símbolo de la identidad cántabra más apegada a la ruralidad. Santander es una ciudad adaptada a los tiempos donde puedes cargar el móvil nos parques, al mismo tiempo que altien los importantes edificios que el Banco Santander construyó en su ciudad de fundación. La ciudad tiene fontes clásicas bien guapes per todos los requexos y acordantes del gran incendio que en 1941 acabó con gran parte de la villa y que se recuerda con casi tanto dolor como la catástrofe del Cabo Machicado. L'españiu de un barco en lleno de dinamita que llevó per delante más de 600 edificios y dejó casi 600 muertos, el 3 de Pallares de 1893. La Catedral de la Asunción, construida entre los siglos XII y el XIV sobre un antiguo monasterio, vigila desde lo alto la ciudad, donde se abren delles places y calles en llenes de edificios monumentales. Podemos atopar también restos de la guerra civil y un guapo mercado cubierto, güey convertido en zona de ocio donde tomar unas cañes y unos pinchos, con muy buena pinta. Otro edificio convertido en sala de exposiciones y archivo histórico y biblioteca central de Cantabria y el de los Arenales, muy cerca de la zona donde lleguen y salen los ferries. Aunque nos non precisamos, tenemos la ciudad de Santander muy cerca. Non deixes de facer una escapada y vela.